Hola, ¿qué tal? En este apartado vamos a ver el día de hoy las partes del término algebraico, ¿ok? Entonces, muy bien. Aquí tenemos como primer parte del término el signo. El signo puede ser más o puede ser menos, ¿ok? Hay que tener en cuenta que el signo positivo en álgebra y en matemáticas pues no se considera al inicio. Entonces, va a haber un signo como primera parte del término algebraico. Después tenemos al número, ¿ok? A nuestro número ya en términos algebraicos nosotros vamos a llamarle coeficiente, que es el factor numérico. Y hay que acordarnos que cuando estamos hablando la palabra factor es porque esto implica una multiplicación con otro número, ¿no? Otro elemento. En este caso, nuestro siguiente elemento es la letra, ¿ok? Ya sea que la llamemos base, variable, literal. Y este va a ser mi factor, ¿ok? Mi factor literal. El anterior era mi factor numérico, la letra es mi factor literal, ¿ok? Ahora, estos dos elementos o estos dos componentes en mi término algebraico se están multiplicando, ¿ok? Ese es un valor conocido, la variable o la literal es un valor que nosotros desconocemos. Y por último, nosotros tenemos el exponente. El exponente, ese es el número chiquitito que aparece del lado derecho en la parte superior de nuestra base, nuestra variable literal, ¿ok? Anteriormente habíamos visto, pues, que teníamos también como base un número, ¿verdad? Pero fueron en otras sesiones anteriores. Ya para el término algebraico, estos son los componentes. También hay que notar que en ocasiones, pues nosotros tenemos, aquí tenemos un 2, pero en ocasiones vamos a ver que no, nuestra variable no tiene exponente. Esto no quiere decir que no lo tenga. Esto quiere decir que aquí hay un uno que también, así como el signo positivo, en álgebra no se considera. Hay que acordarnos que en la sesión o en la parte de los exponentes habíamos visto por ahí una fórmula que nos decía que cuando nuestra variable estaba elevado a la uno, siempre y cuando pues se realizaran previamente división con mismo factor o multiplicación con mismo factor y nos quedara un 1 como exponente, ese era igual a tener la misma base. ¿Ok? Entonces, x a la uno es igual a tener a x, pero nunca hay que olvidar que ahí hay un uno. ¿Ok? Entonces, estas son las partes de este, son las partes de mi término algebraico. Y este término completo tiene clasificaciones. ¿A qué me refiero con clasificaciones? Bueno, aquí tenemos todavía las partes del término algebraico. Vamos a ver aquí. Entonces, la clasificación de los términos algebraicos tenemos la primera, que es monomio. Este quiere decir que cuenta con un solo término. Y ya miramos qué significa un término, o sea, qué es lo que complementa un término. Entonces, las partes del término, acuérdense, el signo, el coeficiente, la variable o la base y el exponente. Eso es un término. Por lo tanto, dentro de mi clasificación se llama monomio, ¿ok? Posteriormente a eso aquí tenemos el término, es el mismo ejemplo, pero ya con otro exponente. Posterior a eso, tenemos un binomio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuenta con dos términos. ¿Qué quiere decir dos términos? Pues que vamos a ver aquí. Aquí tenemos el signo, por aquí vamos a ver otro signo. Entonces, aquí de este signo hasta el exponente es un término. De este signo hasta el exponente es otro término. Por lo tanto, ahí tenemos dos términos, ¿ok? Ahora, aquí pues obviamente sí se colocó el signo positivo porque pues no está al inicio de mi expresión, ¿vale? Posterior a eso tenemos la siguiente clasificación que es el trinomio. Y ahí la misma palabra lo está diciendo. Cuenta con tres
términos, ¿ok? Ya vuelvo a ser repetitiva. El término se compone de un signo, de un coeficiente, de una variable y de un exponente. Por lo tanto, mi término empieza en un signo y termina en un exponente. Entonces, aquí empieza en un signo y termina en un exponente, que es el mismo que tenemos acá. Ya lo estoy triplicando, volviendo a trabajar. Empieza en un signo y termina en un exponente. Dos términos, empieza en un signo y termina en un exponente. Tres términos. Entonces, cuando cuente con tres términos se llama trinomio. Cuando cuente con dos términos se llama binomio. Cuando cuente con un solo término se llama monomio. Y por último tenemos al polinomio. Este esta clasificación cuenta con cuatro o más términos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un término, un signo, empieza con signo, termina con exponente. Un término, empieza con signo, termina con exponente. Dos términos, es binomio. Empieza con un signo, termina con un exponente. Tres términos, trinomio, empieza con un signo y habíamos comentado por ahí se me olvidó también pasar, se me pasó comentar que, por ejemplo, si yo tengo mi A, en este caso, en esta base, pero no tiene aquí un numerito, también tenemos que considerar y tener en mente que ahí hay un uno, porque en realidad la A vale uno, ¿ok? Pero tampoco se pone en álgebra. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar que no tengo coeficiente visualmente, pero en la mente sabemos que ahí está y empezó con con el signo y va a terminar con un exponente, es lo que les comentaba. Aquí no hay exponente, pero también tenemos que tener en mente que ahí hay un uno, ¿ok? Entonces, estas son las partes del término, signo, coeficiente, base y exponente. Esos son las partes del término. El término se clasifica en monomio, un término, binomio, dos términos, trinomio, tres términos y un polinomio, cuatro o más términos, ¿ok? Entonces, cualquier duda me lo hacen llegar. Muchas gracias.